Estamos en la serie de la carta de los Efesios, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Pero siempre, regularmente, a veces estamos dando varios temas sobre una carta. Y para no ser muy tediosos, de repente le ponemos otro tema en medio de todas ese seguimiento que estamos dando, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema variado y ya después seguimos con la serie de la carta de los Efesios. Amén. Y vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 3. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 3, ¿sí? ¿Lo tiene ya? Amén. Capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, el rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Bueno, vamos a hablar, hermanos, sobre un poco, ¿verdad?, sobre la vida de Salomón. Y digo un poco porque si lo hacemos de una forma expositiva, de texto por texto, son varios sermones, pero vamos a tocar nada más algunas cosas y quizás faltarán muchas, pero lo que el Señor ha puesto en el día de hoy, poder hablar su palabra. Amén. Este tema, regularmente siempre ponemos temas, y el tema que le puse sobre la vida de Salomón es: Salomón se descuida o Salomón se distrae, o el problema es por qué Salomón se distrajo. Amén. Meditando en todo esto, entendemos, hermanos, que estamos en tiempos difíciles. Amén. Y a través de la vida de Salomón, o de lo que vamos a ver, podemos ver el peligro que hay cuando uno se distrae, cuando uno se descuida. La vida de Salomón, hermanos, nosotros la vemos desde el capítulo 1 de Primera de Reyes hasta el capítulo 11, son 11 capítulos casi prácticamente, donde nosotros podemos ver la vida de Salomón. Algunos comentaristas exponen la vida de Salomón como un hombre sabio, pero a la vez necio. Un hombre muy sabio. Nadie había alcanzado una sabiduría antes de Salomón. Más sabio Cristo, lógicamente, ¿verdad? Nadie como el Señor Jesucristo. Pero así lo catalogan, como un hombre sabio, pero a la vez necio. Y puede ser, hermano, que de repente, como cristianos, pues tengamos una cierta sabiduría, pero a la vez caigamos en necedades. Puede ser que posiblemente tengamos un cierto conocimiento del Evangelio, gloria a Dios, amén, que estamos tratando, que estamos esforzándonos, pero de repente en un lapso de nuestra vida puede ser que caigamos en alguna necedad que causa terribles consecuencias. Entonces, algunos comentaristas exponen la vida de Salomón como un hombre sabio, pero también a la vez necio, un hombre con mucha sabiduría, pero difícilmente lo llevó a la práctica. Así lo exponen estos eruditos, estos comentaristas. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos detalladamente la vida de Salomón, nos muestra claramente cómo los descuidos, cómo el distraerse, cómo los deslices causan caos en la vida espiritual. No importa que sea un pastor, no importa que sea un predicador, no importa quién sea quién. Causan los descuidos, el distraerse,
causan caos en la vida espiritual. La palabra del Señor muestra que Salomón, hermano, fue un varón que empezó bien, comenzó bien y al principio hizo bien las cosas. Salomón fue instruido por David, su padre. Salomón, antes de ascender al reino, David lo aconsejó de una manera muy acertada, porque los consejos que le dio basados siempre en la palabra de Dios. Es más, en ese consejo, más que consejo, le ordenó, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 2, si usted va a Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Vemos cómo David, hermano, aconsejó, le ordenó a Salomón. Dice el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mire, ¿qué está diciendo el texto? Decir, David, hermano, estaba llegando al final de su carrera aquí. Él tuvo fallas, como tú tienes fallas. Tuvo aciertos, como tú y yo tenemos aciertos. Tuvo caídas, como a veces de repente tenemos caídas. Tuvo levantadas también. Mas sin embargo llegó. Y hermano, qué hermoso será ese día cuando el Señor nos diga porque ¿quién espera esas palabras, hermano? Cuando el Señor nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste será, hermano, para aquellos que en aquel día el Señor les diga, siervo malo, negligente, perezoso, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, David, hermano, en este texto del capítulo 2, verso 1, le está ordenando unos consejos a su hijo Salomón. Dice el verso 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Mire lo que dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Este es un eufemismo que habla o que indica que él ya iba a morir. Al último, todos, hermanos, vamos a morir. Todos nos vamos a encontrar con esa realidad que un día vamos a morir. No sabemos cuándo, pero un día vamos a morir. El problema es, hermano, ¿qué hice yo mientras estuve en el cuerpo? Amén. Y mire el consejo que le da o la orden que le da. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, madura. Aparte, él era joven todavía, Salomón. Verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, ponlos por obra, observando sus estatutos, no te apartes de la palabra, ten contacto con la palabra, en sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermano, David sabía que pronto iba a morir y le ordena a su hijo Salomón que se esforzara, que fuera valiente, que madurara, porque la tarea que iba a enfrentar era una tarea ardua. David había vivido, había experimentado lo que son las consecuencias del pecado y sabía que los descuidos en las cosas de Dios son peligrosos. David lo sabía. David sabía que los descuidos en la vida espiritual lo llevaron a tomar decisiones en la carne. David sabía que en esos descuidos tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios, pero aquí está llegando a su meta ya. David sabía que los descuidos en la vida espiritual no solamente afectaría su vida, sino la vida de su familia, porque así pasa, hermano. La decisión que yo pueda tomar va a afectar la vida de mis hijos también. Amén. Lo va a afectar. Es decir, cuando Salomón asciende al reino, David aconseja, ordena a su hijo para que le vaya bien, porque qué padre, hermano, no quiere que a su hijo le vaya bien. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien.
y que no pase lo que David pasó. ¿Por qué? Porque regularmente es por eso que aconsejamos a nuestros hijos, y uno de los motivos es para que no tropiecen como quizás nosotros hemos tropezado también. Porque usted se ha equivocado, yo me he equivocado, nos hemos equivocado en ocasiones. Entonces el consejo que uno le da a los hijos, así como David a Salomón, es: mira, te voy a aconsejar para que no tropieces como yo tropecé, porque por experiencia propia yo te digo que las consecuencias son duras. Son duras las consecuencias. Entonces David, hermano, le está ordenando, le está aconsejando: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés. David está a punto de morir, y lo mejor que puede hacer David, hermano, es darle estos consejos. Pues es como una orden. La vida, hermano, pasa muy rápido. Muy rápido. Cuando tenemos 20 años queremos tener 30 o 40, y cuando tenemos 40 queremos tener 20, y nos damos cuenta que la vida pasa muy rápido. Muy rápido. En la vida de David hubo mucha alegría, muchas victorias, muchos triunfos. David también tuvo momentos de soledad, persecución, pero supo en quién confiar. Pero también tuvo tropiezos, fallas. Y él experimentó mucho dolor, experimentó mucha angustia. Los salmos lo dicen. Hubo decisiones, hermano, en la vida de David que le costaron lágrimas, lágrimas, lágrimas. Años de sufrimiento. Pero Dios es fiel, porque a su tiempo todo Dios lo restauró. Y aquí lo vemos terminando su carrera. Es que vemos a David en este capítulo 2, vemos aconsejando a Salomón. Vemos que Salomón es proclamado rey de Jerusalén, también en este capítulo 2. Vemos también que David muere en el versículo 10 del capítulo 2. Si usted lo mira, dice el verso 10 del capítulo 2: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, 33 años en Jerusalén, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Vemos que Salomón está siendo aconsejado. Vemos que Salomón, hermano, está en el trono. Mas sin embargo, en este mismo capítulo 2, del verso 13 al verso 46, si usted lo lee detalladamente, Salomón se encuentra con la primera decisión que tiene que tomar. Con la primera decisión que tiene que tomar. ¿Qué está pasando? Desde el verso 13 hasta el verso 46 vemos a Adonías. Adonías era alguien que quiso usurpar el lugar de Salomón, estando vivo David. Y en estos versos, Adonías todavía no quita el dedo del renglón. Adonías todavía quiere usurpar el reino. Y para hacerlo hace una petición que pareciera, hermano, una petición inocente. Pareciera que no pasa nada, hermano. No sea tan religioso. Es inocente, pareciera. Pareciera que lo hace sin ninguna mala intención. ¿Qué pide Adonías? Está pidiendo a una concubina del rey. Está pidiendo una concubina del rey. Miren lo que dice 1 de Reyes 2:3. Estamos ahí. Entonces Adonías, hijo de Agüit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Y él respondió: sí, de paz.
enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, ¿tú sabes que el reino era qué? Era mío, dice. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara el reino, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová, ¿qué? ¿Era qué? ¿Por qué? Por Jehová era suya. Repito, ¿qué quería Adonías? Quería la última concubina que nunca conoció David, pero quería la concubina de su padre. Hermano, Adonías todavía aspiraba al reino, Adonías todavía aspiraba al trono. Y cuando él responde, cuando yo leía esto me llamaba la atención, porque cuando él responde, él sabía que Dios no lo quería en el trono, pero estaba de terco, seguía de insistente, seguía de intransigente. Pero Dios ya te dijo que no. Ya te dijo que no. Y yo no sé si muchas veces nos pasa algo similar, hermano, que Dios nos dice que no. Ya te dijo que no, ya me dijo que no. No solamente a mí, sino a ti puede ser que ya te dijo no, no. Y a veces uno sigue de insistente. Yo no sé si a usted le ha pasado. Amén. ¿Qué hace Salomón, hermano? Salomón entiende que si no toma una decisión, porque Salomón discierne ahí qué es lo que quiere Adonías, realmente él lo que quiere es el reino. No es una pregunta inocente. Algo quiere que el Señor le había dado a Salomón. Entonces Salomón entiende que si no toma una decisión, su reino va a correr peligro. Salomón entiende que si no toma una decisión, mire bien, esto a futuro le va a causar muchos problemas. Le va a causar muchos problemas. ¿Qué hace Salomón? Salomón, por la mano de Benaía, mata a Adonías. Si pareciera, hermano, que la decisión que Salomón toma es una decisión muy exagerada, pareciera que Salomón toma una decisión muy dura. Salomón toma una decisión y esa decisión pareciera que es alguien como que no tiene corazón, mas sin embargo, hermano, no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque lo que Dios le había concedido a Salomón estaba siendo amenazado. Estaba siendo amenazado. Y entre los últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, no nos podemos relajar. Es decir, esto nos enseña que todo lo que amenace tu vida espiritual tiene que ser quitado. Simplemente así, tiene que ser quitado. Todo lo que quiera controlar tu vida y que no es de Dios tiene que ser quitado, sean pensamientos, sean hábitos, lo que sea. Porque mira, hermano, ¿qué significa Adonías? Entre las traducciones significa controlador, entre varias traducciones. Las variantes del hebreo también te da esa definición. La pregunta es, ¿qué nos quiere controlar y hacer que tu vida espiritual mengue? Puede ser, hermano, el carácter todavía. Puede ser algo que todavía con lo que estamos batallando llega el momento en que nos controla y contristamos al Espíritu Santo. Cuando los días que son peligrosos. ¿Qué hace Salomón, hermano? Toma una decisión puede ser muy dura para algunos, muy radical. Hermano, Salomón corta de tajo lo que estaba amenazando su paz, lo que Dios le concedió. Si Salomón no le da solución al problema llamado Adonías, eso se le iba a convertir en un estorbo,
eso se le iba a convertir en un problema. Es más, ya era un problema. Ya era un problema. Y si Salomón no le da solución a ese problema llamado Adonías, eso se iba a convertir en algo que más adelante le iba a costar más. Hay gente que juega al cristiano. Juega el cristiano. Y se enfrían, y se enfrían, y se enfrían, y se enfrían, y después dicen, no puedo salir de ahí. No, es que es peligroso jugar al cristiano. Relajarse no es bueno. Distraerse no es bueno. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo que cortar. Tengo que cortar con esto porque me va a afectar. Tengo que quitar esto porque me va a afectar. Si no lo hago me voy a meter en problemas fuertes. Amén. Pareciera que Salomón fue duro, pero no lo fue, hermano. No lo fue. Porque él sabe que más adelante eso se iba a convertir en un problema muy serio. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que hay cosas que están siendo estorbos en la vida, puede ser en la vida espiritual de nosotros, y tienen que ser quitadas. Esto nos enseña que las cosas que estén minando nuestra vida espiritual se le tiene que dar solución, porque al principio Salomón comenzó bien, fue muy radical y empezó a quitar las cosas que le estorbaban. Y yo no sé, hermano, si tú has tratado de ser así, corto con esto, corto con lo otro, gloria a Dios. Esto que no me edifica lo quito, esto que no me edifica lo hago a un lado, gloria a Dios. Pero no nos descuidemos. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que Salomón comienza bien, vemos que Salomón recibe buenos consejos, vemos que Salomón sabe que Dios lo escogió, vemos que Salomón, ante la amenaza de lo que Dios le dio, Salomón corta con eso. Vemos que Salomón en ese comienzo quita todo, hermano, lo que le estorba. Porque ¿qué significa Salomón? ¿Qué significa Salomón? Del hebreo Shelomó, su transliteración, que significa, de ahí viene la palabra Shalom, que es pacífico, paz. Él quería paz. Y para tener paz tenemos que estar cortando con todo aquello que está minando nuestra vida espiritual. Porque podemos tener todo, hermano, pero si no tenemos la paz no tenemos nada. Entonces, en este capítulo 1 vemos que Salomón es proclamado rey. En el capítulo 2 vemos como David le da buenos consejos a Salomón. En ese mismo capítulo 2 David muere y vemos que Salomón, ante la amenaza de lo que Dios le concedió, toma una decisión y corta con todo aquello que es un estorbo. Y puede ser, hermano, que tú salgas de la iglesia de repente con gozo, con paz, y de repente por ahí afuera algo te quiera robar, algo te quiera quitar el gozo. Sin embargo, en el capítulo 3, hermano, por la forma como son narrados los textos, Salomón comienza a edificar la casa del Señor, y gloria a Dios. Salomón comienza a edificar su casa también, pero en ese transcurso toma una mala decisión. ¿Sabe qué? Salomón se distrae. ¿Qué hace Salomón? ¿Con quién se casó, hermano? Con la hija de Faraón. Es decir, a pesar de que Salomón está edificando la casa del Señor, comienza a distraerse, comienza a relajarse. Y yo no sé si de repente estamos haciendo la obra del Señor y andamos relajados. No lo sé. Capítulo 3, versículo 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto.
Hermano, Salomón no tenía necesidad de eso. No tenía necesidad de eso. Salomón, el que significa paz, hace parentesco con la hija del rey de Egipto. ¿Y qué paz va a tener? Porque ¿a quién hizo de suegro Salomón? ¿A quién? A Faraón. ¿Y qué tipifica Faraón? El diablo. El Señor lo reprenda. ¿Quién es tu suegro, Salomón? Pues el diablo. El Señor lo reprenda. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Por qué Salomón se casa con la hija de Faraón? La mayor parte de los comentaristas y eruditos exponen que él se casó por falta de fe, por falta de confianza en Dios. Y hermano, cuando nuestra confianza aparentemente está en Dios, no debemos hacer cosas que demuestren lo contrario. Repito, cuando nuestra confianza aparentemente está en Dios, no debemos de hacer cosas que demuestren lo contrario. Sí, mi confianza está en Dios, pero ahí mintiendo en la aplicación. Sí, mi confianza está en Dios, pero poniendo mala información. Sí, mi confianza está en Dios. ¿Por qué se casa Salomón con la hija de Faraón? Se interpretan por su falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, en ese tiempo la forma era algo muy tradicional. En ese tiempo la forma para tener paz entre dos reinos tenían que emparentar. Tenían que emparentar. Que yo quiero tener paz con Egipto, a ver, cásate con mi hija. Forzosamente tenían que emparentar. ¿Qué hizo Salomón? Se descuidó, siguió una corriente que no era de Dios. Eso estaba prohibido. Es más, sigue prohibido. Porque ¿qué puede ofrecer Egipto? Yo no sé si la gente decía, ¿ya viste a Salomón con quién se casó? Con la hija de Faraón, y ahí daba la mujer egipcia. Se interpreta que por falta de confianza y por falta de fe. Repito, porque en ese tiempo para tener paz con diferentes reinos era algo muy normal, era algo tradicional. No es algo bíblico, Dios no lo respalda, pero el mundo lo hacía, los reinos lo hacían, que para tener paz, un reino con otro se casaban entre ellos, y Salomón toma a la hija del rey de Egipto, a la hija de Faraón. Ahora, si usted nota, hermano, rápidamente dice el versículo 3, el versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón y nombra lo que hace Salomón. Más adelante nombra que Salomón estaba edificando la casa del Señor y la casa suya, y en el texto 2 hace mención que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Era algo que se necesitaba hacer. Y al leer los textos, Salomón está haciendo bien las cosas, amén, está haciendo la casa del Señor, amén. Salomón cortó con Adonías, amén, porque eso le iba a estorbar. Salomón está edificando su casa, amén. Más sin embargo, el hecho de que Salomón se casa con la hija de Faraón no pasa desapercibido. Aquí lo nombra. No pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque más adelante esto le va a repercutir. No ahorita.
Más adelante el pecado así es. En el momento como que no, pero más adelante sí repercute. Entonces tú al leer los textos, bueno, se casó y luego ¿qué sigue? Oh, amén, estás construyendo la casa del Señor, amén. Estás construyendo su casa, amén, amén, amén. Porque no hay lugares donde adorar al Señor, amén. Pero eso no pasa desapercibido. Y más adelante lo vamos a ver. Eso le va a repercutir. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué, hermanos? Eso segará. Porque el que siembra para su carne segará, ¿qué dice el libro de Gálatas? Corrupción. Pastor, pero mire, Salomón está construyendo la casa del Señor. Sí, amén. Pero tomar la hija de Faraón no pasará desapercibido. Eso le afectará tarde que temprano. Tarde que temprano. Pastor, pero yo vengo a la iglesia, amén, no dejes de venir. Yo estoy tratando de perseverar, amén, sigue perseverando. La pregunta es, cuando estamos en los tiempos libres, ¿qué estamos sembrando para nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos sembrando? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11 hace mención que los tiempos son malos. Dice Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora, dice. Conociendo. Ya es hora, no mañana, no el domingo, hoy. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice la noche está avanzada? Está diciendo que la maldad cada día, como lo dijo nuestra hermana al principio, cada día va a ir en aumento. Pablo está haciendo una figura cuando habla de la noche, hablando de las tinieblas, hablando del pecado, hablando de la maldad que va creciendo, creciendo y creciendo. Y yo sé que como cristianos, hermanos, a todos nos dolió, a mí me dolió y a usted también, los niños que murieron en Texas. A mí me dolió, yo sé que a usted también le dolió. Nos dolió, pero ¿por qué causa? Porque la noche está avanzada. Porque Pablo está haciendo una figura acerca de la maldad, cómo va creciendo, cómo va a ir de aumento. Y es por eso que no nos tenemos que distraer. Pero miren lo que se distrae la iglesia. Romanos 13:13, no en glotonerías. ¿No en qué? Glotonerías ni borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Amén. No se distraigan. No nos distraigamos. Que vemos en el capítulo 3 de Primera de Reyes, que lo que hizo Salomón más adelante le va a afectar. Pastor, tú yendo a la iglesia, amén, sigue perseverando. Pastor, esto, amén, sigue echándole ganas. Pero no te distraigas. No nos distraigamos. Salomón iba bien, estaba haciendo las cosas bien. Pero el tomar la hija de Faraón le iba a costar consecuencias más adelante. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué pasó después? Cuando él tomó esa mala decisión. ¿Qué pidió Salomón? En el capítulo 3, del verso 3 en adelante, Salomón pide sabiduría y se le concede la sabiduría. Podríamos decir, bueno, no tenía sabiduría y por eso tomó esa decisión. Hermanos, pero hay cosas que no necesitamos tanta sabiduría para saber que hay cosas que le desagradan a Dios.
Más adelante Salomón termina el templo, dedica al templo, gloria a Dios, alcanza riquezas, alcanza fama. Y al estudiar de una manera expositiva bien, como que ya el centro ya no era Dios, sino Salomón. Había alcanzado mucha fama, y eso lo dice la Escritura. Tuvo todo lo que quiso. Mas, sin embargo, mira lo que dice el capítulo 11. Mira lo que dice el capítulo 11. Lo que le ocasionó un solo descuido. Mire lo que pasó. ¿Lo tiene? Versículo 1. ¿Lo tiene? Pero el rey Salomón amó además de la hija de ¿quién? Empezó con esa. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Qué dice el verso 2? Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amón. Mire lo que dice. Cómo la distracción, hermano, le repercutió más adelante. Verso 3, mire lo que dice el verso 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué tantas mujeres tuvo? ¿Qué pasó con Salomón? La primera distracción más adelante le causó una desviación. Porque en el capítulo 11, no sé si arriba en su Biblia dice apostasía y dificultades de Salomón. Y usted sabe lo que es apostasía, apartarse. Y qué triste es, hermano, ver a alguien que comienza bien y después apartarse. Qué triste es ver a alguien que comienza bien y después caer en apostasía. Porque mire, hermano, apostasía no solamente es predicar un falso mensaje. Apostasía también es alejarse de Dios, abandonar la fe, es no querer nada con él. También eso es apostasía. Separarse de la fe, no querer nada con la fe. Yo me encontré un muchacho en la tienda. Le dije, ¿cuánto vas a la iglesia? No, ahorita no. No, caíste en la apostasía. No, yo no predico falsos mensajes. Es lo mismo. Es lo mismo. Apartarse. Abandonar la fe. ¿Qué pasó aquí? Cayó en apostasía. Se apartó. Y todo empezó por distraerse, hermano. Por distraerse. Mientras los salmos, como ponen algunos eruditos, mientras los salmos nos muestran una vida rendida a Cristo. David los escribió la mayor parte de los salmos. Por otro lado, Eclesiastés nos muestra una vida rendida a la carne. Qué contraste, ¿verdad? Aunque al último, el fin de todo discurso que dijo, teme a Dios. Porque ¿qué muestra Eclesiastés? Mire, vamos a Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, Salomón. Y luego dice el verso 12, capítulo 1, verso 12, yo el predicador, fui rey sobre de Israel en Jerusalén,
Imagínense que dijera, que viniera alguien y dice, yo soy un predicador y mire todo lo que he hecho. Bajen ese predicador. Di en mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Estamos en el verso 12 del capítulo 1. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo a mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Es como una reflexión que está dando de todo lo que él tuvo y hizo. Porque la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también es vanidad. A la risa dije, enloqueces al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón, ¿qué? Agasajar mi carne, ¿con qué? Con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Imagínense los jardines que tuvo. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras. Le gustaba la música, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tuvo de todo Salomón. Le dio a su carne todo lo que quiso. Todo lo que quiso le dio a su carne. Empezó bien. Y todo por